Nos encontramos en esta ocasión con Laura Solar Valverde. Ella acaba de hacer una exposición de los hallazgos arqueológicos en el Cerro del Teúl. Laura, quisiera que nos explicaras cuáles han sido los más recientes hallazgos que se han hecho en ese cerro. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, acabamos de presentar una síntesis, porque ya llevamos 3 años trabajando en el Teúl y eso implica muchas cosas, de los principales hallazgos que ha habido. Son hallazgos de distinto tipo. Yo creo que entre los más importantes se encuentran las esculturas, 2 esculturas monolíticas que se hallaron en el juego de pelota, que son piezas que miden aproximadamente 2 metros de altura, 55 centímetros de diámetro y que pesan cerca de 1 tonelada. Son importantes porque en los sitios de Zacatecas no se acostumbra encontrar esculturas de ese gran formato. Otro hallazgo importante han sido los múltiples artefactos de cobre que se han localizado y que dan cuenta adornos, objetos de diversos tipos y también artefactos de concha marina que dan cuenta pues de vínculos a larga distancia con la costa, sobre todo del Pacífico, además de vestigios arquitectónicos en muy buen estado de conservación que también dan cuenta del trabajo de lapidaria excepcional que hacían los antiguos teulenses, o rasgos como las tumbas de Tiro, que son un elemento característico de las sociedades del occidente de México y que en el sur de Zacatecas encuentran su expansión más septentrional y oriental de esa tradición. En este año, que viene, el 2012, ¿cuál es el trabajo que se tiene contemplado realizar en esta zona arqueológica? Precisamente acabamos de inaugurar una etapa que es propiamente la de restauración de monumentos ya arquitectónicos. La semana pasada se subió en mulas 1 tonelada de cal química de 97% de pureza que se tuvo que traer de lejos. Esto para empezar ya propiamente a restaurar los edificios. Esto implica ya un inicio de otra etapa muy diferente de trabajos a los que habíamos venido realizando y que van a derivar el próximo año en que podamos habilitar la zona ya propiamente una primera parte, un primer sector, conjuntos arquitectónicos restaurados, senderos, señalización, quizá una infraestructura muy elemental que después se va a ir ampliando en años posteriores. Más o menos el mes o el año que tengan contemplado más o menos abrir ya al público. Se va a abrir al público el próximo año, más o menos por estas fechas. En una primera etapa, como les comento, solamente se va a presentar al público un conjunto arquitectónico, que es el de la Plaza de los Dos Montículos, y a la par se va a continuar los trabajos. Se va a ampliar el circuito de recorrido en el 2013, ya a todo lo que es el área de monumentos, de todo el conjunto oriente del cerro, que incluye el juego de pelota, el patio hundido, y finalmente en el 2014 se va a ampliar un circuito que recorra como un sendero ecológico toda la ladera del cerro y esperemos tener un museo para ese año o el siguiente, de modo que por ahí del 2014 ya estemos concluyendo en sí lo que va a ser la zona arqueológica en su totalidad. Más o menos un monto que se le ha invertido ahorita a esta zona arqueológica que llevan aproximadamente. Llevamos aproximadamente 6 millones de pesos invertidos a la fecha en 3 años de trabajo de estancia permanente en la región y es importante señalar que el 80% de este presupuesto corresponde al pago de mano de obra. Entonces más o menos el 20% es el que ha estado destinado a la adquisición de equipo y a la compra de materiales y herramientas que se requieren para la exploración y para la habilitación propiamente. Hablando de cantidad en gente, ¿cuántas personas, qué cantidad en arqueólogos, los que están haciendo las excavaciones, cuántas personas están trabajando en el cerro? El equipo de investigación se conforma por 7 personas, somos 6 arqueólogos y una restauradora que estamos permanentemente ahí en el Teúl y fluctúa el número de personas que nos apoyan del mismo Teúl. Ahorita son 60 las personas que nos ayudan en toda la gama de actividades, desde la excavación, la restauración, la limpieza y la clasificación de materiales, el cribado. Son muchísimas actividades, el registro, el dibujo con estación total, los levantamientos. Y básicamente se les ha capacitado a la población del Teúl en todas estas tareas especializadas del arqueólogo y han demostrado una capacidad de trabajo y una capacidad intelectual, además de un interés genuino tal que realmente han desarrollado unas habilidades pues de reconocer. Entonces más o menos a la fecha, contando entre la gente de apoyo y el personal de investigación, casi somos 70 personas que integramos el proyecto. Hablando, vamos a hablar en porcentajes, ¿qué cantidad se lleva de lo que es el cerro? ¿Qué cantidad han hecho en descubrimientos y cuánto les falta? Eso es un cálculo difícil de hacer porque estamos trabajando un área en extensión
pequeña en comparación con toda la ladera media del cerro, y en toda la ladera hay vestigios. Sin embargo, sí es el área de monumentos de mayores dimensiones. Entonces, de alguna manera, en superficie es una superficie reducida, aproximadamente 3 hectáreas, pero en cuestión de magnitud de vestigios expuestos, tal vez sea una cuarta parte de lo que vamos a encontrar en el cerro, por estar concentrados en esta área los principales monumentos. ¿De qué épocas estaríamos hablando en esta actividad que se desarrolló? Bueno, es realmente un rasgo interesante de Teúl, que tiene una ocupación muy larga. Hay vestigios desde antes de Cristo hasta el momento del contacto español. Ahorita en la zona que estamos excavando se concentran los vestigios más o menos del siglo VII después de Cristo al contacto. Con un mayor apogeo alrededor del siglo X al XIV de nuestra era. Y sin embargo, como comento, pues hay vestigios de muchísimas otras épocas en todo lo que es la ladera media del cerro. ¿Qué caracteriza, dentro de los descubrimientos que se han hecho, qué es lo que caracteriza a esta zona? Bueno, creo que el Cerro del Teúl se caracteriza por ser una zona que mantuvo vínculos con muchísimas regiones en Mesoamérica y por lo tanto absorbió conocimientos y materiales de esas regiones sin perder de alguna manera su carácter propio. Creo que un rasgo interesante del Teúl es la forma en la que el Teúl ha traducido estas influencias o contactos o interacciones externas hacia algo muy local y muy propio. Es decir, que es un sitio que tiene una personalidad muy especial. Si habláramos de su época de apogeo, ¿qué cantidad poblacional pudo haber tenido aproximadamente? Híjole, eso es un cálculo que también se me hace muy complicado porque, bueno, tiene que ver con hallazgos que todavía no hemos tenido de antropología física básicamente para poder hacer estudios ya propiamente poblacionales. Pero por la magnitud de las construcciones, posiblemente unos 5,000 personas estamos hablando en un momento dado. Y de hecho, las fuentes coloniales sí hablan de que el cerro estaba habitado por miles de personas cuando llegaron los españoles por primera vez. También estamos hablando de la población que residía sobre el cerro, pero posiblemente en las partes bajas, es lo más seguro, en el piso del valle también había parte del pueblo, sí. Actualmente, ¿cuántos son los grupos escolares y grupos personal y de gobierno y demás que han visitado esta zona? Yo creo que bastantes en toda la región. No llevamos una cuenta, pero sí hay un registro de todas las visitas que se promueven. En un principio empezamos invitando a la gente del Teúl, simplemente porque nos encanta compartir con ellos lo que está sucediendo, y después eso se fue transformando como ya en un programa oficial de visitas. Las primarias, incluso el jardín de niños, la secundaria, la preparatoria del Teúl, todo el mundo ha visitado el cerro en más de una ocasión. Y también hemos recibido mucho interés de Tepechitlán, de Florencia, de Tlaltenango, que han ido a visitarnos en grupos de, sobre todo lo que es secundaria y preparatoria. Y bueno, ahora, como me comenta mucha gente aquí en la conferencia, también hay maestros de primaria que se están animando a llevar a sus niños. Yo creo que es muy importante resaltar este aspecto, porque independientemente de que la zona sea un centro de atracción turística, yo creo que lo más importante es resaltar su valor patrimonial. Y eso pues es solamente a través de la educación y de los grupos escolares, que además nunca van a extinguirse, ¿no? Siempre va a haber grupos y grupos, y qué bueno que las escuelas incorporen la visita al Teúl como parte de sus paquetes didácticos. Hablando de otro tema también muy importante, muy interesante y muy dañino, sobre todo también para este tipo de la actividad a la que te dedicas, a la arqueología, ¿qué se ha hecho para evitar el saqueo dentro de esta zona arqueológica? Bueno, nosotros partimos de la idea que lo mejor es la información y la educación. Lo que hemos hecho desde que llegamos al Teúl, nosotros sabemos quiénes son las personas que saqueaban en el cerro, pero también sabemos que muchos de ellos lo hacían por ignorancia y no necesariamente con dolo o conscientes realmente de lo que estaba sucediendo. Entonces, lo primero que hicimos fue iniciar como una campaña de concientización. Ha sido acercarnos mucho a la gente, compartir mucho en qué consiste el trabajo, y hemos recibido afortunadamente muchas buenas experiencias de gente que nos ha confesado que en el pasado hicieron actividades de saqueo, pero que ahora que han visto el trabajo entienden la importancia de lo que destruyeron y han decidido no volver a hacerlo. Entonces, una vez que hemos filtrado ya todas estas
fases o personas que no actuaron de mala fe o con conocimiento de causa, sí en algún momento vamos a pasar a una etapa que va a ser la de ya propiamente el procesamiento de la gente que sí lo hace totalmente en forma calculada y por encima. Creo que la presencia de la institución en el TEUL ha sido lo más importante para eliminar o detener el saqueo, y también, como comento, pues la educación, ¿no? Es la base de todo. ¿Qué pudiera hacer alguna persona que tenga algún objeto, que tenga alguna información que pudiera ayudarles, apoyarles a ustedes? Bueno, esa es también otra cosa que se ha invitado a la gente del TEUL desde que llegamos. La ley, por ley, todos los artefactos arqueológicos son propiedad de la nación, es decir, de todos los mexicanos. Nadie tiene propiedad sobre esos objetos, de modo que no está de su derecho hacer nada con ellos, ni comerciar con ellos, ni transformarlos, mucho menos destruirlos. Sin embargo, sí existe una figura legal que es la de ser custodio de ellos. Entonces, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia hay un área que se dedica a dar de alta a la gente que tiene una colección por alguna razón, porque bueno, sembraban y encontraron los objetos, que quiera convertirse en custodio de esas piezas, puede obtener esa custodia legalmente. Lo único que sucede es que al registrar esa colección, así se llama el trámite, es un trámite de registro público de esa colección, al hacer el trámite se compromete a cuidar esa colección y a no incrementarla ni disminuirla de ninguna manera. La otra opción que les hemos presentado es entregarnos las piezas, que también es un trámite legal muy fácil, y mucha gente ha decidido eso, porque a veces les causa pues curiosidad cuando las tienen, pero después pasan los años y les pierden el chiste y se les están destruyendo. Entonces llegan y nos dicen, ¿saben qué? Mejor ustedes quédenselas. Pero también para lograr la confianza de la gente, lo que hemos hecho es difundir qué es lo que sucede con las piezas una vez que ingresan a nuestro laboratorio, cuál es el proceso de restauración, cuál es el proceso de embalaje, cuál es el proceso de almacenaje, para que la gente vea que no es nada más de llegar y meterlo en una caja, o incluso que piensen que se están yendo a otro lado, o simplemente que vean que es también un proceso delicado, tardado, costoso, y que nosotros lo hacemos, bueno, pues para protegerlas. Laura, pues tu invitación para que las personas vayan a visitar el Cerro del Teúl, y si en todo caso hay algún costo para que puedan asistir. No, desde luego que no hay ningún costo. La invitación es abierta a todo el público. Aquí acabamos de mencionar en la conferencia que a través del museo nos van a hacer favor de organizar una visita guiada masiva al cerro. Bueno, la vamos a guiar nosotros, pero ellos van a organizar, todas las personas que tengan curiosidad, interés o ganas por ir a conocer el Cerro del Teúl son bienvenidas. A través del museo van a, como comento, organizar esta visita, van a tratar de conseguir apoyo de las autoridades con un autobús o el transporte, pero es importante que ellos sepan cuántas personas son las que quieren ir. Van a acordar una fecha, me van a avisar, nos ponemos de acuerdo y ahí los atendemos con mucho gusto.